Espíritu Santo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y por favor subraya este verso 17 que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Sea Dios glorificado. Por favor, le habíamos dicho que subraye esa particularidad en el verso 17 que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y yo digo que por favor lo subraye, porque ese es un texto que nos va a permitir a nosotros en esta noche poder transitar en lo que es la temática que queremos nosotros abordar. El poder que actúa poderosamente en nosotros. El poder que actúa poderosamente en nosotros. Es natural, mis amados hermanos, que uno que ha nacido de nuevo quiera ser como el Señor Jesús. Y es normal esto, que nosotros estemos exhortando y que estemos estimulando y que estemos aconsejando, que estemos orientando, que estemos señalando, que estemos impulsando, que estemos continuamente dando palabra para que nosotros podamos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, viene una pregunta. ¿Qué significa para nosotros imitar a Cristo? Porque para muchos imitar a Cristo es ser como Él fue, ¿verdad que sí? Adoptar las costumbres y tradiciones de Jesús como judío. Hoy en día vemos un grupo de personas que anda con un kipá, con un talí, con un manto y todas esas cosas, pensando que eso es lo que nos va a definir en términos espirituales de que nosotros somos representantes de Cristo, representantes del reino. Eso es cultura de ello, pero lo que tiene que ver en el término espiritual es que Cristo habite profundamente en nuestros corazones. Hay muchos que piensan que hay que cumplir con todos los mandamientos y las normas, y hay otros incluso que visten en la forma que ellos visten. Quieren imitar hasta la vestidura, porque piensan que en esa forma de vestir ellos pueden transmitir esencia, presencia, poder. Y nada de eso, mis amados hermanos. El poder y la gracia del Señor no está en la ropa, no está en el talí, no está en el manto, no está en el kipá que usted y yo podamos ponernos para exhibirnos que pertenecemos a Cristo Jesús. Lo más importante es que Él habite, como dice las Sagradas Escrituras, para que habite Cristo en vuestros corazones. Mis amados hermanos, necesitamos
continuamente entender esta particularidad en nuestra vida para que nosotros podamos ser el instrumento y los canales de Dios para transmitir las verdades del reino de Dios. Este evangelio de tratar más no ha funcionado. Tratar de imitar a Cristo en nuestra fuerza de voluntad es una receta para vivir frustrado. La nueva vida en Cristo es imposible vivirla en la energía de la carne. Por eso muchos viven de su testimonio, de su conversión, lo que un día hicieron, cómo Dios lo usaba cuando vigilaban, cuando oraban, cuando buscaban, cuando hacían tantas cosas para Dios. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? El mismo Jesús nos lo dice en Juan capítulo 15 y verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y esto es importante que lo entendamos, que no es lo que nosotros hacemos. Todavía es más sorprendente lo que Jesús nos dice, que para vivir una vida diaria, Él tenía que estar ajustado al orden divino del Padre. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5 y verso 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Es decir, Jesús no vivía por la voluntad de él, sino por la voluntad del Padre. Entonces, nos surgen a nosotros algunas preguntas. ¿Cómo vivió Jesús su vida aquí en la tierra? ¿Verdad que sí? Porque es interesante. ¿Cómo Jesús vivió su vida aquí en la tierra? Si no hacía nada por su propia iniciativa. ¿Cómo él vivió una vida sin fallarle? ¿Cómo él pudo manejarse frente a ese mundo tan complejo el cual vino a confrontar? Acuérdense que Jesús entra en un escenario donde está por una parte el imperio romano, por una parte está realmente todo el sistema religioso como estaba, fragmentado, dividido, distorsionado, había abuso, había atropello, había indiferencia, había como burlas, había imaginación, rechazo. En ese ambiente es que Cristo viene a vivir. Y cómo Cristo entonces logra vivir ajustado a la orden del Padre y cómo Él vive una vida sin fallarle delante de Dios. Pero qué bueno, mis amados hermanos, que usted y yo tenemos un manual tan valioso que nos va a indicar a nosotros y nos va a dar la respuesta a estas preguntas y quizá a otras tantas que usted y yo podamos hacernos de cómo vivió su vida Cristo aquí en la tierra y cómo él pudo manejarse sin fallarle al Señor. Y esa respuesta está en el Evangelio según San Juan. Yo le voy a pedir a ustedes, mis amados hermanos, que podamos ir al Evangelio de San Juan, porque es allí donde vamos a encontrar la respuesta a esta y otras cosas. Dice, él hacía lo que el Padre hacía. Él no juzgaba según su persona, juzgaba según Dios. Solo hablaba lo que el Padre le enseñaba. Y él y el Padre eran uno. Lo que hacía era el Padre haciéndolo a través de él. Sí, estas fueron las herramientas que ayudaron a Jesús a vivir en esta tierra sin tener que fallar delante de Dios. Jesús no trató de vivir la vida en la fuerza de su voluntad, sino que vivió por la misma vida del Padre que lo habitaba. Usted ve lo importante que yo le dije, que subrayara el verso 17 para que habite. ¿Qué dice el verso 17? Para que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, pero para que habite. Jesús pudo vivir aquí en esta tierra sin fallarle al Padre, vivir frente a un mundo con muchos problemas y dificultades como usted y yo lo enfrentamos. Hermano, lo único que ha cambiado son algunas cosas, pero la esencia del pecado es la misma. Todo lo tuvo que enfrentar Cristo. Por lo tanto, Cristo vino a modelarnos a nosotros a qué se parece un hombre y una mujer que hace la voluntad del Padre sin tener que fallar y vivir una vida santa delante de Dios aquí en la tierra. Porque no es en el cielo que vamos a vivir. Y yo esto lo vivo yo repitiendo porque es que la gente se cree que nos vamos para el cielo. Señores, aquí en la tierra que vamos a estar. Yo quiero que usted aterrice en eso, por favor. Entonces, él hacía lo que el Padre hacía. Juzgaba según Dios lo que le indicaba. Solo hablaba lo que el Padre le enseñaba. Y él y el Padre eran uno. Lo que hacía era el Padre haciéndolo a través de él. Porque Jesús no trató de vivir esta vida aquí en la tierra por su propia fuerza, sino que vivió por la misma vida del Padre que lo habitaba. Entonces, vamos a ver a través del Evangelio de Juan si eso es una realidad, si eso es así, si en verdad Jesús se condujo. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor, que el Hijo vive por la vida del Padre. Juan 5:26 y Juan 6:57. Los que están allá en su casa pueden buscar el Evangelio de Juan y confirmarlo. El Hijo vive por la vida del Padre. Juan 5:26 y Juan 6:57. Vamos a ver qué nos dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahí está. Como el Padre tiene vida, ¿qué? En sí mismo. En sí mismo. Así mismo el Padre le ha dado vida ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Quiere decir, mis amados hermanos, que si Cristo nos habita a nosotros lo que vamos a producir, ¿qué? La vida de Cristo. No podemos dar otra cosa que no sea la vida de Cristo, porque Él es el que nos habita. Amén. Vamos a ver qué dice Juan 6:57. Juan 6:57. Leímos fue Juan 5:26. Juan 6:57, ¿qué dice? Amén. ¿Cómo es que dice el texto? Como el Padre. Como me envió el Padre viviente. 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 Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Yo vivo por el Padre. Oiga lo que dijo Jesús, que él vivía por el Padre. En otras palabras, él no hacía lo que bien le parecía. Él no tomaba decisiones por mutuo propio. Él no decía, bueno, esto me parece bien y yo lo voy a hacer. No, él estaba ajustado, él estaba coordinado, él estaba entrelazado, él estaba unido, él tenía una visión única juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, y era expresar a que revelar al Padre aquí en la tierra. Pastor, por eso él pasaba tanto tiempo con el Padre. No tanto el tiempo, sino que el Padre lo habitaba a él. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. No es el tiempo que pasaba, era que el Padre lo habitaba a él. Y como el Padre lo habitaba a él, el Padre gobernaba su vida. Porque esto es un asunto de gobierno. Porque más adelante vamos a ver, y le voy a decir a ustedes, que usted no es espiritual porque ora, ni porque ayuna, ni porque lee la palabra. Porque los ateos leen la palabra. Los musulmanes, los budistas y toda esa gente ayunan y oran. Y no son espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nos hace espiritual a nosotros? Ahí es donde está la pregunta. Imitar a Cristo. Es que Él nos habite a nosotros.
Y eso vamos a llegar más adelante. El Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. Vamos a ver lo que nos dice San Juan 13, 31 y 32 y San Juan 17, 4 y 5. Claro que sí, claro que sí. Exactamente. Así que los que están allá en sus casas también pueden participar, pueden levantar su voz y le damos curso para que usted salga al aire. Amén. Para que usted pueda salir al aire desde ahí de su casa, de la comodidad de su casa. Pastor, yo quiero opinar esto, yo quiero agregar esto. O leer versículo bíblico también. Lo pueden hacer. Los que están en la plataforma también lo pueden hacer. El Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. Vamos a ver. San Juan capítulo 13, versos 31 y 32 y San Juan 17, 4 y 5. Vamos a ver. San Juan capítulo 13, versos 31 y 32. San Juan capítulo 17, versos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícate, expresa la gloria del Padre. Aquí el Hijo está diciendo, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria con la cual compartimos antes. Y Jesús está hablando ahí antes de ir a la cruz. Y parecería ser que lo que él está expresando era como si eso ya se hubiese dado. Gracias por su entusiasmo. Porque el Señor vive en un eterno presente. Nosotros vivimos en un presente, en un pasado y en un futuro. Él vive en un eterno presente. Para Él todas las cosas han sido hechas, realizadas y operadas. Para nosotros necesitamos verlas que manifestadas. Por eso Isaías dice que nuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos. Y hay que entender esta dinámica en la cual el Espíritu del Señor nos habla a nosotros. Entender lo que Él nos dice y nos indica. ¿Qué dice San Juan 13, 31 al 32? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, en sí mismo. Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y le glorificará. Es decir, cómo el Padre y el Hijo, cómo expresaban y compartían que la gloria, nadie decía ser más grande que el otro, sino que cohabitaban juntamente. Mis amados hermanos, cuando usted viene a los pies del Señor, su vida ya no le pertenece. Gracias por su entusiasmo. La vida nuestra ya no nos pertenece. Lo mío ya salió de plano. El que me habita a mí es el que va a hacer la obra operativa en nosotros. Por lo tanto, no es con nuestro esfuerzo que nosotros podemos producir la obra del Espíritu. La obra del Espíritu se produce en la medida que Él nos está habitando a nosotros. En la medida que somos conformados a la imagen de Cristo. De esa forma es que vive el Señor procesando nuestra. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Juan 1:18 y Juan 14:10. Vamos a ver. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. 14:10. Y 1:18. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. El Padre que mora ¿dónde? El Padre que mora en mí, Él es el que hace la obra. ¿Se da cuenta que no somos nosotros?
que nosotros estamos en un segundo plano, que la gente piensa que por lo que yo hago, que por lo que yo hago esto, yo hago lo otro, yo busco el rostro del Señor, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, hago tantas cosas. Eso es bueno, no es malo, pero eso no te deja sentir y ver que eres espiritual. Lo que va a ser espiritual es cuánto de Él se está formando en ti. Y es en esa medida. ¿Qué dice San Juan 1:18? Vamos a ver. A Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. O sea, a Dios no lo he visto, pero a Cristo ustedes lo están viendo. Por eso fue que el Señor le dijo a Felipe, Felipe, ¿por qué tú me haces esta pregunta? Lo que nos da a entender que ya Jesús había hablado esto continuamente con sus discípulos. ¿Por qué tú me haces esta pregunta? Tú no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos ¿qué? Uno. No hay manera, cuando el Señor nos habita a nosotros, no hay manera que podamos reproducir y expresar otra imagen que no sea la de Cristo. Acuérdese cuando a Pedro lo agarraron y Pedro dijo, yo no conozco a ese hombre. Y le dijo una señora, ¿y cómo tú dices eso? Tú no sabes que hasta tu forma de hablar te delata. Es decir, tu forma de hablar te dice que tú has estado con él. Señores, no hay manera que usted y yo no expresemos si Él nos está habitando. Porque no puede ser otra imagen la que vamos a producir. Por eso cuando el Señor le dice a Adán, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, era precisamente por eso, porque Adán lo que iba a hacer era simple y llanamente representar la gloria del Padre, representar la imagen del eterno, del divino aquí en la tierra. Pero el pecado lo distorsionó, pero en Cristo vino como a recobrar lo que aquel Adán, el primer Adán, como falló. Ahora el segundo Adán vino a recuperar lo que aquel tiró por la borda. El Hijo refleja al Padre en sus palabras y en sus obras. San Juan capítulo 12, verso 49 y Juan 14, 9. Vamos a ver. San Juan capítulo 12, verso 49 y San Juan 14, 9. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir Y de lo que he de hablar. y de lo que he de hablar. Por eso, mis amados hermanos, debemos tener mucha cuenta en lo que vamos a hablar y lo que vamos a comunicar. No es que estamos diciendo aquí que a cada rato Dios me dijo y Dios me dijo, pero si lo que tú estás hablando que Dios te dijo no se alinea a la palabra del Señor, entonces simple y llanamente Dios no te habló. Tan sencillo como 2 y 2 son 4. No podemos estar con esa cantaleta, porque cuando el Señor nos habita, no somos nosotros los que vamos a hablar, sino el Padre que se va a manifestar. En otra palabra, Cristo es el que se va a manifestar. San Juan capítulo 14 y verso 9, ¿qué nos dice? Jesús le dijo, tanto tiempo Jesús le hace, dijo, tanto tiempo pero hace que no me estoy están con oyendo. vosotros y no me ha conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí. ¿Cómo tú me dices a mí eso? Hermana, no le pueden oír al frente, no Sí. creo. Si tantas veces te lo hemos repetido y tantas veces tú lo has visto, que yo soy el Padre y el Padre en mí. El Padre glorifica al Hijo. Juan 1:14, San Juan 8:50 y el verso 54. El Padre glorifica al Hijo. San Juan 1:14 y San Juan 8:50 y también el verso 54. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras,
los discípulos daban fe y testimonio que el hombre que había estado con ellos verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Y qué dice San Juan 8:50 y el verso 54? San Juan 8:50 y el verso 54. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Y quién te haces a ti? ¿Y quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: yo soy. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El verso 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Mis amados hermanos, ahí vemos cómo la glorificación. ¿Y qué dice San Juan capítulo 12, verso 23? San Juan 12, 23. San Juan 12, 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ha llegado La hora para que el qué? el Hijo del Hombre sea glorificado. Sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo exalta al Padre. Vamos a ver qué nos dice San Juan 7, 18. San Juan 7, 18. Y San Juan 14, 13. Y San Juan 17, 1. El Hijo exalta al Padre. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Exactamente. Verso 18. Eso es lo que establece. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió. Es decir, yo no estoy buscando mi gloria, es la gloria del Padre. ¿Qué dice el verso 14, capítulo 14 y verso 13 de San Juan? 14, 13. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en para que el Padre sea glorificado. Note usted la relación e intimidad que había entre el Padre y el Hijo. Estaban tan entrelazados y unidos que no había diferencia, no había pleito, no había contienda, no había de que yo soy el que voy a hacer, que yo soy el más grande, que yo soy el que merezco gloria. No, ellos no estaban, ellos comparten su gloria, se manejan como de una manera unificada. Nadie dice ser mayor que otro, sino que hay un eterno propósito en Dios, el Padre y el Espíritu Santo para trabajar con cada uno de nosotros. ¿Qué dice San Juan 17:1? San Juan 17:1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Te glorifique a ti. Ha llegado la hora, el tiempo, el momento, la ocasión donde yo voy a hacer el sacrificio para que toda la humanidad sea como restaurada en el Señor. Mis amados hermanos, este era el secreto de la vida extraordinaria de Jesús.
vivió por la vida del Padre. Se manejó, se condujo, se sometió, obedeció, se humilló, se entregó, se dio por entero. No estuvo discutiendo, no estuvo buscando gloria, no estuvo ejerciendo autoridad de una manera con una actitud de soberbia, sino que se condujo y se manejó de acuerdo a la voluntad del Padre. Mis amados hermanos, yo creo que ahí hay un gran elemento muy importante en nuestra vida. Entender que cuanto de Cristo nos habita a nosotros es lo que nos va a dar la oportunidad y la ocasión de nosotros hacer la voluntad del Padre. Cuánto Él nos habita, cuánto Él nos dé por entero. Quiere decir, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros gastamos energía, tiempo, hablando, diciendo, anunciando, haciendo guerra espiritual, escuchando predicaciones, haciendo miles de cosas para tratar de nosotros vivir una vida en el Espíritu. Usted no vive una vida en el Espíritu porque usted ve demonios. Usted no es espiritual porque usted ve demonios. Usted no es espiritual porque usted ora. Usted no es espiritual porque usted ayuna. Usted no es espiritual porque usted se retira, hace guerra espiritual, hace silicio. Usted es espiritual porque Cristo lo habita. ¿Sabe por qué? Porque los ateos leen la palabra y ellos no son espirituales. Los Hare Krishna, los budistas, los islámicos, ellos oran y ellos ayunan y ellos no son espirituales. ¿Qué es lo que nos hace espiritual? Que Cristo nos habite. ¿Qué es lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 y verso 4? Vamos a buscarlo allá. Segunda de Pedro capítulo 1 y verso 4. Y esto es importante que usted grabe ese texto bíblico y que usted lo pueda incorporar a su mente, a su espíritu, a su alma en todo momento. Segunda de Pedro capítulo 1 y verso 4. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Vamos a ver. Por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, esa naturaleza divina es la que ha venido a incorporarse a nosotros. Y esa naturaleza divina, que es la que nos habita, es la que nos hace vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 8 verso 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué sigue diciendo? Porque la ley del Espíritu del Señor es, vamos a leerlo, lo que dice Romanos. Vamos a leerlo, Romanos. Es que Cristo habite en nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que viene a habitar esa naturaleza divina, la cual nos habita a nosotros? Viene a crear, a gobernar nuestra vida con una ley, pero no una ley como en los tiempos de qué? En los tiempos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, sino es una ley del Espíritu, la cual nos ayuda a nosotros a vivir una vida plena en el Señor, tal como la vivió Jesucristo. Porque Cristo vino a vivir por la vida del Padre. Ahora usted y yo vivimos por la vida ¿de quién? De Cristo en nosotros. Porque Cristo lo que vino fue a incorporar a nuestra vida, a nuestro espíritu, para que nosotros vivamos
nuestra vida no conforme a nosotros, sino conforme a Él. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No sé, eso es importante. La vida cristiana solo es posible vivirla ¿dónde? En Cristo. ¿Dónde que es posible vivirla? En Cristo. No hay otro medio. Señores, la vida de... Usted nunca vio a Jesús y que viendo ángeles, arcángeles, serafines, querubines, peleando con demonios. Nada de eso. Él vivió por la vida ¿de quién? Del Padre. Haciendo la voluntad del Padre. ¿Sometido a qué? Al Padre. Haciendo todo lo que el Padre le indicaba. Porque esa era precisamente como la expresión. Por eso es que él dice, así mismo, como yo he dado ejemplo, vosotros también como hagáis. La gloria del evangelio es aquellos que habían sido destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros. Fueron manchados por el pecado original e incapacitados para vivir para Dios. Somos invitados a vivir nuestra vida de la misma manera que Jesús la vivió, por la vida de Dios en nosotros. Primera de Corintios capítulo 15 verso 45, que dice: el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir Cristo, es un espíritu que da vida, un espíritu vivificante. Jesús vivió por la vida del Padre y nosotros vivimos por la vida de Cristo en nosotros. Así que lo que el Padre fue para Jesús, ahora Jesús es para nosotros. Así como el Padre vivió, como Jesús vivió por la vida del Padre, ahora nosotros vivimos por la vida de Cristo. ¿Dónde lo dice eso, pastor? En Juan capítulo 6, verso 57. Vamos a darle lectura a esa parte. Juan capítulo 6, verso 57. ¿Cómo es? Vamos a ver si la hermana Gilma puede leer ahí para probar si realmente sale aquí en Juan 6:57. Vamos a ver. O cualquiera que esté en la plataforma ahí, que quiera leer Juan 6:57. Juan 6:57. Ok. Ahí está la hermana Gilma. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Vuelva a repetirlo, sierva amada, por favor. Dale. Juan 6:57. Ok. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Oiga, qué tremendo ese texto Tremendo. bíblico. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Mis amados hermanos, el que nos envió fue Cristo. Y ahora nosotros vivimos por la vida de Cristo, porque el Padre y Cristo son uno junto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ¿qué? El compañero eterno que nos habita a nosotros continuamente, dirigiéndonos aquí en la tierra. Entonces no hay manera que podamos nosotros hacer nuestra voluntad sino la voluntad del Padre. No hay manera de que nosotros querramos hacer lo que querramos sino lo que Él realmente quiere y demanda. Porque la Biblia dice que su espíritu clama y gime dentro de nosotros. Pero el problema de nosotros es otro. Que pensamos que tenemos que buscar al espíritu cuando ya el espíritu ya ha sido instalado en nosotros. El espíritu nos habita a nosotros. En el Antiguo Testamento él venía y él iba y entraba, venía sobre algunas personas, pero desde el día de Pentecostés él vino a quedarse ¿con quién? Con todos aquellos que le reciben. Es decir, el espíritu del Señor permanece en nosotros.
Y a cada uno de nosotros nos ha sido dado el Espíritu, y el Espíritu no se da por medida. Déjame darle al evangelista fulano de tal 50, al hermano Andrés, como sabe, él está ahí, vamos a darle 10. No, él no lo da por medida, él lo da a todos por igual. No podemos nosotros estar con esa mentalidad. Es lo que dice la palabra del Señor. Él no da su espíritu por medida, a todo le da por igual. El espíritu del Señor nos habita. No es que Él va a venir. No, tú tienes que buscar la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está en mí, y siempre y cuando Él me esté habitando. Porque si estamos como adivinando y buscando aquí, por eso, hermano, es que usted no puede estar adivinando ni buscando aquí, buscando allá, buscando un profeta, buscando a alguien que me diga, que me dirija, cuando ya el Espíritu del Señor ha venido a habitarnos a nosotros y a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Amén. Eso es lo importante de todo esto. Este era el mensaje, mis amados hermanos, de Pablo. No soy yo, sino Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Jesús vivió su vida por el Padre que estaba en Él. Nosotros de la misma manera vivimos nuestra vida cristiana por el Cristo que está en nosotros, por el Cristo que nos habita. El propósito del Evangelio no es sacarte del infierno y meterte en el cielo. Déjame repetir eso. El propósito del Evangelio no es sacarte del infierno y meterte en el cielo, sino sacar a Dios del cielo para venir y habitarte a ti. Eso fue lo que hizo el Padre. Sacó a Cristo del cielo para venir, ¿qué? A meterlo así, a habitar nuestra vida. Eso es lo que ha hecho el Padre. Entonces tú no puedes estar pensando, hermano, es que el diablo existe. Sí, está ahí, pero ese no es mi opción. Esa no es mi parte. ¿Usted me entiende cómo es? Porque la gente de una vez se va a lo extremo. El religioso de una vez comienza, no, porque ahí están diciendo como que el diablo no existe, que el diablo que se... No. ¿Cuántos de nosotros tiene licencia aquí para conducir? Usted no sale a la calle a chocar, ¿verdad que no? No, usted sale a la calle y dice, voy a hacer tal diligencia, voy a estar aquí y regreso a tal hora. Usted no sale a chocar. Es más, ni en la mente suya. Usted puede chocar, sí, pero usted no sale con esa mente que va a chocar. De igual manera, usted sabe que el diablo está por ahí, pero usted no está pensando, no, que el diablo se va a meter conmigo y que yo voy a hacer. No. Usted está pensando que el Dios le ha dado victoria en el nombre del Señor, y con cualquier cosa el Señor está con usted para protegerlo y guardarlo. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces no podemos estar con un temor, con un miedo, con una incertidumbre, con un pánico. Pero hay algunos que son peores todavía, que están aquí en la iglesia. Ay, muchacho, tú te estás gozando, pero ahorita te va a llegar una prueba. Tampoco yo tengo que pensar eso. Ni me gozo con la bendición de pensando que el enemigo dice que se va a levantar contra mí. No. Eso es una mentalidad todavía como de esclavitud. Y nosotros no fuimos llamados a esclavitud, fuimos llamados a una vida plena en el Señor. A libertad nos llamó Cristo. No podemos estar con esa tensión y con esa fijación. Y no, yo estoy buscando mucho, entonces eso me va a llegar a prueba. No, tampoco. Eso es una mentalidad religiosa. Tu mentalidad tiene que entender que en el diseño original, lo único que no cambió fue la identidad tuya y mía en Cristo y el propósito para lo cual Dios nos trajo a esta tierra. Y eso es lo que debe prevalecer en cada uno de nosotros, que fuimos escogidos y llamados para esta gran bendición. Oiga bien, para esta gran bendición. Usted no es un desperdicio,
Usted no es algo, usted no es una casualidad, usted no es una chepa, usted no es algo que, usted es un tesoro divino, el cual a Dios le dio la gana colocarlo en esta tierra para llevar a cabo un propósito eterno y divino con el cual Él quiere compartir desde antes la fundación del mundo. Si antes que usted naciera y antes que usted existiera y antes que usted entrara a esta tierra, ya Dios tenía marcada una agenda para llevar a cabo con su vida. Exactamente. Entonces nosotros no podemos estar con esos temores, con esa incertidumbre, con esa dejadez, que el diablo se va a levantar contra mí, que el diablo no quiere. No, sáquese eso de la cabeza, quíteselo por completo. Hágase un lavado y quítese todo eso. Usted tiene un propósito y el propósito de Dios se cumplirá en usted en la medida que el Señor nos habite. Por eso Pablo decía, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del conocimiento de Dios. Si de eso es que debemos preocuparnos nosotros. De lo otro se encarga Dios. Que Él nos habite, porque a la medida que Él nos habite, entonces seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias te damos. En esta hora te bendecimos. Señor, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra por los siglos de los siglos. Gracias por este tiempo de estudio, de entrenamiento, de capacitación, del entendimiento en el espíritu de tu palabra, donde esperamos, Señor, que de la misma manera en que tú, oh Dios, pudiste tratar con Jesús en los tiempos que pudo vivir en esta tierra y que Él pudo exhibir una conducta plena, de tal manera que pudo caminar y transitar en esta tierra, simple y llanamente siguiendo las orientaciones, siguiendo las instrucciones tuyas, siguiendo la palabra, las normativas, fijándose en ti, Señor amado, y no buscando gloria para sí mismo, sino entregándolo todo para que sea tú glorificado en nuestra vida. Padre, gracias porque Él nos dejó un legado, nos dejó un ejemplo, porque Él mismo lo dice, ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros, al igual que Jesús, que siguió las orientaciones del Padre, ahora nos toca a nosotros seguir las instrucciones de Jesús y a través de Él podamos llevar a cabo el plan y el propósito preestablecido, Señor amado, con nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que lo expresemos aquí en esta tierra. Señor, tú nos has dejado el legado de ser la expresión de Dios en esta tierra. Y esa debe ser la voluntad, el deseo, la pasión que gobierne nuestra vida y nuestro corazón. Que podamos ser la expresión de Dios y que Cristo nos habite en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Podemos colectar nuestras ofrendas y glorificar a Dios. Este jueves tenemos culto de adoración y alabanza. Y así seguimos en la presencia divina del Señor. Dios le bendiga. Paz de Dios.